Saludos cordiales, doctor Carlos Leiva Proenza. Somos del grupo C y hoy trataremos el tema sobre maltrato infantil. Para iniciar, abordaré los conceptos básicos del tema. Bien, iniciaremos definiendo qué es el maltrato. El maltrato se define como todo acto de comisión, es decir, que el progenitor causa un daño directo sobre el niño. Ahora, ¿qué es abandono? Y este se define como todo acto de omisión, es decir, que el progenitor elude suplir las necesidades básicas del niño, como por ejemplo, no le brindo una adecuada alimentación, no le brindo una adecuada educación, ni tampoco le brinda una adecuada salud, entre otros. Ahora, ¿qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil se define como todo acto o omisión reciente por parte del progenitor que culmine en el fallecimiento del niño o también que culmine en un daño ya sea psicológico o verbal. Ahora, ¿qué es el maltrato físico? El maltrato físico incluye golpes, zarandeos, quemaduras y mordeduras. Ahora, ¿qué es el maltrato psicológico? El maltrato psicológico engloba el maltrato verbal, humillaciones o actos que aterroricen al niño. Y esto repercuta en su desarrollo neuroconductual y emocional, desatando así cuadros de depresión, baja autoestima, ansiedad, entre otros. Ahora hablaré en cuanto a la epidemiología y etiología del maltrato infantil. En cuanto a la epidemiología, según estudios internacionales, la OMS ha estimado que el 23% de los niños sufren de maltrato infantil, incluyendo malos tratos emocionales y el abandono. En el año 2022 en Ecuador se reportaron 630 casos de maltrato, incluyendo niños, niñas y adolescentes. En el año 2023 estimaron que por cada 2 niños, un niño sufre de maltrato infantil. Ahora, en cuanto a la etiología, la bibliografía hace referencia de que el maltrato infantil no puede suceder por una única causa. Al contrario, existen múltiples factores biopsicosociales que interactúan entre sí a 4 niveles. En el primer nivel tenemos el nivel individual, donde puede estar la discapacidad del niño, los problemas de adicción que presenten los padres o también cuadros de depresión que promuevan el maltrato hacia el niño. Ahora, el nivel familiar, donde puede existir la violencia de una pareja íntima y esto supone riesgos para los niños. En cuanto al tercer nivel, que son los factores comunitarios influyentes, aquí hay que citar factores estresantes como vecindarios peligrosos o la falta de instalaciones recreativas. En el cuarto nivel tenemos el nivel social amplio, donde aquí abarcamos el nivel socioeconómico y decía la bibliografía que un nivel económico bajo, el niño es más propenso de sufrir maltrato infantil. La bibliografía también hacía referencia a factores protectores y aquí planteaba los apoyos familiares, la preocupación de una madre por su hijo, una abuela cariñosa. Estos llegan a ser factores protectores y así evitar el maltrato infantil. Entonces, una buena comprensión de los factores que contribuyen al maltrato, así como de los que son protectores, deberían guiar una respuesta apropiada. Las manifestaciones clínicas son diversas, por lo que el profesional de salud debe ser muy cauteloso al estar frente a un caso de estos, por lo que en muchos de los casos la historia clínica no va a ser compatible con la lesión que presente el niño,
por lo que debe hacer un adecuado examen físico y también la anamnesis debe ser adecuada. Y también debe buscar diagnósticos diferenciales y no realizar conclusiones precipitadas. En cuanto a la manifestación clínica más común, suelen ser los hematomas, por lo que hay que conocer las características de los hematomas inducidos o infligidos por parte del progenitor. Entonces tenemos hematomas en lactantes no deambulantes, es decir, que hay que tener mucho cuidado en estos casos, ya que los lactantes que aún no pueden caminar o no pueden moverse por sí solos y que dependan 100% del padre y presenten lesiones en su cuerpo, hay que sospechar de maltrato infantil. Ahora, también tenemos los hematomas en zonas almohadilladas y zonas ocultas, como en la parte de las orejas, en las nalgas, en las zonas genitales y en las mejillas. Otro tipo de hematoma también son los hematomas que siguen un patrón o siguen como que la forma de un objeto. Ejemplo, como estamos viendo en la imagen colocada a mi derecha, donde podemos ver el hematoma sigue la forma del cinturón o de una correa. Y finalmente los hematomas que se presentan en varias etapas, es decir, que son muy frecuentes o que se aparecen a cada rato, entonces hay que sospechar de maltrato infantil. En cuanto a las mordeduras, este tipo de lesiones se caracterizan por tener una forma de arcos opuestos, puede ser uno o dos, y se acompañan generalmente de hematomas a su alrededor. Este tipo de lesiones pueden ser provocadas por una persona, por un animal o incluso pueden haber sido autoinfligidas. Por ello es importante observar el patrón de la lesión que tiene estas lesiones y en niños pequeños este tipo de lesiones siempre deben hacernos sospechar de maltrato en casos de que no haya una explicación convincente de su origen. Ahora bien, cuando hablamos de quemaduras, podemos distinguir dos tipos principales. Primero, las quemaduras por inmersión y también pues las quemaduras originadas por objetos calientes. Cabe recalcar que en este tipo de lesiones es importante tener en cuenta las características de las mismas, ya que nos pueden orientar a si fueron realizadas de manera accidental o surgieron a través de un maltrato. Ahora bien, iniciemos por las quemaduras por inmersión. Estas van a caracterizarse por tener un borde definido entre la piel lesionada y la piel que se encuentra sana. Y además la profundidad de la lesión va a ser uniforme. Además, dentro de las características debemos tener en cuenta la presencia o la ausencia de salpicaduras. La presencia de salpicaduras es generalmente asociado a una lesión causada accidentalmente. Sin embargo, cuando se obtiene una lesión de formas que tiene una característica por ser simétrica y también no presentar salpicaduras, pues estas son más sugestivas de haberse originado por un maltrato. Asimismo, la localización de las quemaduras a nivel de las nalgas y del periné, pues estas también generalmente se deben por maltrato. Ahora bien, en cuanto a las quemaduras por objetos calientes, estas se caracterizan por presentar la forma del objeto con el que se realizó este tipo de lesión, como planchas, radiadores, rejillas calientes, entre otros. El patrón va a ser de acuerdo a la forma que tiene el objeto, como podemos observar en la imagen presente en la diapositiva. Por ejemplo, si el niño tiene una marca redonda, puede coincidir
con la quemadura de un cigarrillo, entre otras. Por ello es muy importante tener en cuenta cuál es el patrón de la lesión que tiene para poderlo asociar con el objeto con el cual pudo haber sido ocasionada esta lesión. Ahora bien, cuando hablamos de fracturas, no todas las fracturas van a ser iguales cuando hablamos dentro del contexto de un abuso infantil. Por ello, pues las lesiones que nos sugieren un maltrato, pues incluyen aquellas fracturas metafisiarias clásicas, las costales posteriores, fracturas de escápula, esternón e incluso las fracturas de las apófisis espinosas. Aquí podemos observar ejemplos claros. En la figura 16.6 vemos múltiples fracturas costales posterior-mediales en proceso de curación, mientras que en la figura 16.7 pues se indica una típica fractura metafisiaria en la porción distal de la tibia. Esta última figura pues es tomada de un lactante de 3 meses. Ahora bien, el desarrollo motor de un niño pues es importante para podernos orientar a las diferentes fracturas que son más frecuentes de acuerdo a la edad del infante. En los lactantes que aún no deambulan, es decir, que aún no caminan, las fracturas más sugestivas de un maltrato son las fracturas que se dan en femoral y húmero. Ahora bien, en los niños mayores de 2 años, las fracturas claviculares o de la porción distal de las extremidades generalmente son sugestivas de haber sido ocasionadas por un accidente. A pesar de una alta sospecha, pues nuestra obligación médica siempre es realizar diagnósticos diferenciales de por qué se originó dicha fractura. Hay diferentes tipos de afecciones que nos pueden debilitar las estructuras óseas. Dentro de ellas destacan osteopenia, la osteogénesis imperfecta, los trastornos nutricionales como el escorbuto o también el raquitismo, además la osteodistrofia renal, sífilis congénitas o incluso las neoplasias, que pues al debilitar la estructura ósea hacen más propensos a un infante de sufrir una fractura. Ahora bien, finalmente, en cuanto a la evaluación de este tipo de lesiones, la regla general que nos indica en el libro de Nelson es que todo niño menor de 2 años con sospecha de maltrato debe realizarse un estudio radiológico esquelético completo. Esto implica la realización de múltiples radiografías en distintas proyecciones que nos permitan identificar o descartar la presencia de las diferentes fracturas. Cabe mencionar que si este estudio de las radiografías sale negativo, es importante realizar una gammagrafía cuando hay alta sospecha de la presencia de fracturas, ya que esta sí nos puede indicar o lograr detectar lesiones agudas que tal vez en la radiografía no pueden ser visibles. Bueno, continuando con los traumatismos craneales por maltrato, en este caso tenemos que el traumatismo craneal por maltrato provoca la morbimortalidad más significativa dentro de los casos de maltrato infantil. En cuanto a la fisiopatología y el mecanismo, pues estas lesiones pueden derivar de un impacto directo, episodios de asfixia o fuerzas violentas de aceleración y desaceleración, que el libro de Nelson nos lo menciona como un zarandeo. En cuanto a la vulnerabilidad biomecánica, se hace referencia a que los lactantes, debido a que tienen una hipotonía de los músculos cervicales, junto con un tamaño cefálico relativamente grande, pues son más vulnerables a sufrir un traumatismo craneal por el maltrato. En cuanto a los hallazgos clínicos, la presentación puede ser inespecífica y carecer de signos externos de lesión. Y bueno, los síntomas y signos pueden oscilar desde lo que es letargo y vómitos hasta alteraciones graves del estado neurológico, como crisis comiciales o el coma. Además, el libro de Nelson nos hace un hincapié en que el diagnóstico siempre debe sospecharse ante estos signos, principalmente en niños prelocutivos, es decir, aquellos niños que aún no han desarrollado el lenguaje verbal.
En cuanto a los signos radiológicos sugestivos, la coexistencia de hematomas subdurales, las hemorragias retinianas, especialmente si estas son extensas o si son multicapa, y el daño axonal difuso nos van a elevar enormemente la sospecha clínica. En cuanto al abordaje por imagen, en este caso la fase aguda nos hace referencia a que se va a evaluar de una manera óptima mediante lo que sería una tomografía computarizada, tanto para el inicio como para el seguimiento. En cuanto a la resonancia magnética, esta se va a indicar entre los 5 y 7 días posteriores al evento agudo, principalmente para diferenciar lo que serían colecciones extraaxiales, también para datar la lesión, evaluar el daño parenquimatoso y descartar anomalías vasculares. En cuanto al diagnóstico diferencial, se deben descartar patologías como la aciduria glutárica de tipo 1, la cual puede presentar hemorragias intracraneales que pueden llevar a confundir el diagnóstico. También se deben descartar coagulopatías, malformaciones arteriovenosas, tumores e infecciones. Y bueno, aquí en la derecha podemos observar lo que es una imagen de una tomografía computarizada, que en este caso lo que se observa pues es una hemorragia intracraneal, donde la flecha A señala un sangrado antiguo, el cual se observa de un color hipodenso, mientras que en la flecha B pues se puede observar lo que sería un sangrado actual, un sangrado reciente, que se ve con un color hiperdenso. A continuación tenemos las hemorragias retinianas, las cuales constituyen uno de los marcadores más destacados y específicos del trauma craneal por maltrato. En cuanto a las características patognomónicas, el libro de Nelson nos habla de que las hemorragias retinianas pues van a afectar a múltiples capas de la retina. Además, estas van a ser de un carácter múltiple y se van a extender hacia la periferia, siendo así altamente sospechosas de maltrato. En cuanto a la retinosquisis traumática, se habla de que este es otro hallazgo que sugiere maltrato con mucha firmeza. En cuanto a los mecanismos de lesión, pues básicamente estos suelen ser el resultado de fuerzas repetitivas, tanto de aceleración como de desaceleración. Además, se habla de que estas fuerzas pues van a estar asociadas al zarandeo. En cuanto a la evaluación médica, es imperativo que la evaluación se realice mediante oftalmoscopia indirecta, bajo una midriasis farmacológica, por lo cual en la literatura base nos habla de que este debe ser realizado preferiblemente por un oftalmólogo pediátrico. En cuanto a las consideraciones diferenciales, es fundamental recordar que las maniobras de reanimación cardiopulmonar casi nunca van a provocar lo que serían hemorragias retinianas. Sin embargo, si se llegan a producir estas hemorragias retinianas por una reanimación cardiopulmonar, estas se van a restringir únicamente al polo posterior, por lo cual hay que tener muy en claro este tema. Otras causas médicas incluyen lo que son alteraciones neonatales fisiológicas, las cuales se van a resolver entre las 2 y 6 semanas de vida. También tenemos como diferenciales lo que serían coagulopatías, como las leucemias o la intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, hablando de los traumatismos abdominales, estos representan una causa de alta morbimortalidad, donde los lactantes y niños pequeños son particularmente vulnerables. Esto debido a la laxitud de su pared abdominal y a la proporción relativamente mayor de su abdomen. En cuanto al mecanismo de estas lesiones, generalmente van a resultar de un golpe o de una patada directa. Esta energía cinética generada va a comprimir los órganos sólidos, como pueden ser, por ejemplo, hígado, vaso o los riñones, contra la columna vertebral, causando así hematomas o provocando desgarros vasculares y por ende también pueden provocar lo que sería una rotura de órganos huecos, como puede ser el estómago. En cuanto a la presentación clínica, estos suelen tener un curso insidioso y sutil. Un niño puede presentar, por ejemplo, lo que es insuficiencia cardiovascular o signos de abdomen agudo, esto secundario a los desgarros vasculares. Igualmente hay que mencionar que estas complicaciones van a ser frecuentemente causadas por una demora injustificada en cuanto a la solicitud de atención médica por parte de los cuidadores.
El libro de Nelson nos hace un hincapié en un signo clave, que es la presencia de vómitos biliosos sin fiebre ni signos claros de irritación peritoneal, lo cual es altamente sugestivo de un hematoma duodenal, a menudo secundario a maltrato. Continuando con las complicaciones evolutivas, estas pueden existir luego de un periodo de latencia, que culmine finalmente con la perforación intestinal diferida días después del traumatismo. A largo plazo, es decir, en semanas o en meses, también puede desarrollarse lo que es una estenosis intestinal o pseudoquistes pancreáticos. Y por último, el libro de Nelson también nos hace mención de un protocolo de cribado, que en este caso, en todo paciente con signos físicos de maltrato, está indicado realizar un cribado de lesión abdominal oculta. Esto mediante la medición de enzimas hepáticas y enzimas pancreáticas, además de realizar un análisis de orina para detectar hematuria. Y ante un laboratorio de estos que se encuentre alterado o cuando tengamos una alta sospecha clínica, el estándar siempre va a ser la tomografía abdominal. Finalmente, el libro de Nelson también nos habla de lo que son las lesiones orales, que éstas se van a manifestar en forma de labios hinchados, labios sangrantes o el desgarro del frenillo. Igualmente también se habla de traumatismos dentales o caries, esto en el caso del abandono por parte del cuidador. El abandono es la forma más prevalente de maltrato infantil y puede asociarse a secuelas potencialmente graves y duraderas. Se puede manifestar de muchos modos dependiendo de las necesidades que no se cubran de manera adecuada. Por ejemplo, una omisión en los cuidados básicos como la alimentación, la vestimenta, la higiene, la educación y la atención sanitaria. Es importante tener en cuenta ciertas manifestaciones que nos orientan hacia un caso de abandono, como por ejemplo la falta de atención médica o la demora en buscar ayuda sanitaria, una alimentación inadecuada que puede llevar a un retraso del crecimiento del niño o incluso a la obesidad y sus complicaciones, la mala higiene, una supervisión ineficiente y la falta de atención psicológica, dental o educativa. Dentro de la evaluación de un posible abandono, esto requiere que se realicen dos cuestiones fundamentales. La primera es, ¿se trata realmente de un caso de abandono? Y la segunda es si las circunstancias han dañado al niño o han comprometido su salud y seguridad. Es importante tener en cuenta que el abandono es un proceso continuo, con distintos grados, y que aunque no siempre cumpla los criterios legales para poder realizar una demanda, el personal de salud debe de intervenir para garantizar el bienestar de los niños. La heterogeneidad de las circunstancias de los casos de maltrato infantil impiden ofrecer detalles concretos de todas las evaluaciones posibles. Debido a esto, se han propuesto principios generales para evaluar el maltrato o abandono. Dentro de todo esto, el enfoque general se basa principalmente en evaluación interdisciplinaria, en donde hay una aportación de todos los profesionales implicados y además de ello se recomienda consultar con un experto en maltrato infantil. Se debe realizar una anamnesis exhaustiva de los progenitores. Lo ideal es llevarla a cabo en dos entrevistas separadas. La entrevista al niño debe ser acorde a la edad, con preguntas abiertas, como por ejemplo, cuéntame lo que te ha pasado. Algunos niños necesitan preguntas más dirigidas, como por ejemplo, ¿cómo te has realizado las lesiones? E incluso, algunos también precisan preguntas de elección múltiple. Es importante tener en cuenta que deben de evitarse las preguntas dirigidas, como por ejemplo, ¿te ha pegado tu madre o te ha pegado tu padre? Dentro del examen y la documentación se debe realizar una exploración física completa y además de ello hay que realizar un registro detallado, en donde es esencial obtener una documentación cuidadosa de la anamnesis y de la exploración física. Se incluyen citas textuales y fotografías, las cuales son de mucha utilidad. También hay que realizar un análisis del caso. En un caso de maltrato, hay que determinar cuál es la evidencia para concluir que es un maltrato y hay que descartar diagnósticos alternativos. También hay que establecer cuál es el mecanismo probable de la lesión y el momento en el que se produjo la lesión. En los casos de abandono, se debe de determinar si las circunstancias indican que las necesidades del menor no se han cubierto de forma adecuada y si hay evidencia de un daño real o potencial y en qué se basa esto. Dentro de estos principios generales también se incluye la evaluación del entorno, en donde vamos a identificar si existen indicios de otras formas de maltrato y si hay antecedentes previos. También debe valorarse el riesgo inmediato y la seguridad del niño, establecer cuáles son los factores de riesgo que contribuyen al maltrato y se deben determinar cuáles son los puntos fuertes y los recursos familiares.
Esto es tan relevante como identificar los problemas. También, dentro de la intervención y el pronóstico, hay que revisar las intervenciones previas y sus respectivos resultados. Conocer la naturaleza de estas intervenciones puede ser útil, incluso desde la perspectiva de los progenitores. También debe de determinarse cuál es el pronóstico y evaluar si la familia está motivada para mejorar las circunstancias y aceptar la ayuda o si es de un caso reciente. Asimismo, se debe determinar si hay recursos adecuados disponibles, tanto formales como informales. Y por último, hay que determinar si hay otros niños en el domicilio, los cuales deban evaluarse por un posible caso de maltrato. Como mencioné anteriormente, debido a la heterogeneidad de las circunstancias del maltrato infantil, esto también nos impide ofrecer detalles concretos sobre cómo abordar cada uno de los tipos de maltrato infantil. Por ello, se han propuesto principios para el manejo del maltrato infantil. Dentro de ellos, como primer punto, tenemos la atención inicial, donde hay que tratar cualquier problema médico y además de ello garantizar la seguridad del niño como prioridad. Otro de los puntos importantes también es la comunicación, donde hay que comunicar las sospechas del maltrato a los progenitores, con amabilidad, pero con firmeza. Debe evitarse culparlos, aunque suele ser natural sentir enfado hacia los progenitores de los niños maltratados, pero es fundamental tener en cuenta que muchas de las veces estos progenitores necesitan ayuda y también merecen respeto. Hay que tener los medios para manejar las emociones complicadas que el maltrato infantil puede ocasionar y hay que mostrar empatía y mantener el interés en ayudar. Es importante conocer las leyes nacionales y estatales para realizar la respectiva notificación y reportar según la ley ante la sospecha razonable. La denuncia del maltrato infantil nunca es fácil y se debería de informar a las familias de forma directa y mostrando apoyo, explicándoles que es un intento para aclarar la situación y proporcionar ayuda, así como una responsabilidad profesional y legal. Hay que ayudar a manejar los factores contribuyentes dando prioridad a los fundamentales y con posibilidad de ser remediados. Las necesidades concretas no deberían de pasarse por alto. El acceso a los programas de nutrición, la obtención de un seguro sanitario, la inscripción de los niños en programas preescolares y la ayuda para encontrar un alojamiento seguro pueden suponer una diferencia útil. Los progenitores pueden requerir que se atiendan sus propios problemas, lo cual les permitiría proporcionar cuidados adecuados a sus hijos. Dentro del plan de intervención deben de establecerse objetivos específicos, medibles y con medidas prácticas dentro del ente educativo, el apoyo y el seguimiento. También puede ser muy útil que la familia participe en el desarrollo del plan, solicitando su aportación y acuerdo. Deben aprovecharse los puntos fuertes, pues siempre hay algunos que ofrecen una forma útil de implicar a los progenitores. Hay que fomentar los apoyos informales de la familia, amigos o invitar a los padres a las consultas. La mayoría de las personas obtienen su apoyo a partir de ellos y no de los profesionales. También hay que plantear el recurso al apoyo disponible mediante la afiliación religiosa de la familia y deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de los niños. En demasiadas ocasiones, los niños maltratados no reciben servicios directos. Y también hay que conocer los recursos de la comunidad para poder facilitar derivaciones adecuadas. Debe proporcionarse apoyo y establecer un seguimiento, revisar el progreso y ajustar el plan si es preciso. Y lo que tenemos que tener en consideración es que el maltrato a menudo requiere una intervención a largo plazo, con apoyo y monitorización continuos. Pues bien, ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones del maltrato infantil. El maltrato infantil produce consecuencias graves y duraderas, las cuales van a afectar al niño en múltiples áreas, tales como son psicológicas, cognitivas y académicas, sociales y conductuales, además de complicaciones en la adolescencia y adultez. Las complicaciones psicológicas vamos a encontrar aquí trastornos de la conducta, tales como la desobediencia, impulsividad y agresividad. También se encuentra un comportamiento agresivo que, este se puede manifestar hacia otros niños o adultos. También se encuentra el trastorno por estrés postraumático, que es caracterizado por un miedo persistente, recuerdos intrusivos y también la evitación. Ansiedad y depresión que pueden persistir hasta la adultez. También tenemos trastornos afectivos que en casos graves se puede dar intentos de suicidio.
En cuanto a las complicaciones cognitivas y académicas, el maltrato también impacta directamente en el desarrollo intelectual del niño, generando así disminución del funcionamiento cognitivo, dificultades de aprendizaje, además de un bajo rendimiento escolar. Esto ocurre básicamente porque el estrés crónico interfiere con procesos como la memoria, la atención, la concentración. Además, también se encuentran las complicaciones sociales y conductuales. A nivel social, los niños maltratados pueden presentar dificultad para establecer relaciones sanas, además de problemas de adaptación social y tienden a tener mayores conductas antisociales. En cuanto a las complicaciones en la adolescencia y en la adultez, las consecuencias del maltrato no se limitan a la infancia. En etapas posteriores de la vida, estas se van a asociar con conductas de riesgo, tales como son el tabaquismo, el consumo de alcohol, el uso de drogas y problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y también conductas suicidas. La prevención del maltrato infantil y el apoyo a las familias constituyen pilares fundamentales para garantizar el bienestar del niño. En este sentido, es esencial brindar acompañamiento a los padres o a los cuidadores, fortaleciendo sus capacidades para poder ejercer una crianza adecuada y saludable. Esto implica no solo ofrecer orientación, sino también educarlos sobre prácticas de crianza positivas, así como estrategias para manejar situaciones comunes, tales como el llanto o las conductas difíciles del niño. Asimismo, es importante identificar de manera oportuna factores de riesgo dentro del entorno familiar, tales como la depresión, el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar o niveles elevados de estrés, ya que estos pueden afectar negativamente al cuidado y también al desarrollo del menor. La observación de la interacción entre padres e hijos resulta clave, puesto que pueden revelar signos tempranos de maltrato o de negligencia. Por otro lado, es importante dar un espacio de escucha activa al niño o al adolescente, permitiéndole expresar sus emociones, sus preocupaciones o experiencias. El seguimiento continuo mediante controles periódicos permite evaluar la evolución del entorno familiar y del estado del menor. Finalmente, cuando se detecten situaciones que lo ameriten, es fundamental derivar a otros profesionales, tales como pueden ser los psicólogos, trabajadores sociales, y todo esto con el fin de brindar una atención integral y oportuna. En el Ecuador existe un protocolo específico para la atención de casos de violencia. Este es conocido como el Código Púrpura. Este se define como un sistema de respuesta rápida que va a integrar estrategias previamente establecidas para el reconocimiento oportuno, además también la instauración de una terapéutica adecuada, la vigilancia, la derivación y el seguimiento interdisciplinario de pacientes en quienes existe la sospecha o un diagnóstico de violencia de género. En cuanto a su procedimiento, este va a iniciar desde el momento en el que el personal de salud identifica signos clínicos o también conductuales o antecedentes que sugieran un posible caso de violencia. De manera inmediata, el paciente debe ser trasladado a un espacio físico adecuado que, este va a garantizar su privacidad, su confidencialidad y posterior a esto, el profesional de salud va a proceder a activar el Código Púrpura, notificando de forma inmediata a un equipo multidisciplinario. Este va a estar conformado por psicología, trabajo social, enfermería y el jefe de guardia, con el objetivo de brindar una atención integral. El jefe de guardia, a su vez, es responsable de comunicar el caso a las autoridades competentes, mediante los canales institucionales establecidos conforme a la normativa vigente. De forma simultánea, se realiza también una evaluación clínica completa del paciente, que incluye tanto la valoración física como psicológica
Y bueno, aquí se debe proporcionar además contención emocional mediante una actitud empática, una escucha activa y libre de juicios. Asimismo, es obligatorio el registro del caso en la historia clínica y el llenado del formulario 094, además de la elaboración del informe correspondiente y de cuáles constituyen documentos médico-legales fundamentales. Finalmente, se debe garantizar la notificación obligatoria del caso a las autoridades dentro del tiempo establecido, así como la referencia a servicios de apoyo y de seguimiento continuo. Todo esto con el fin de asegurar una protección y también recuperación integral del paciente. Pues bien, aquí se presenta el formulario 094, el cual es el documento obligatorio para la notificación de casos de presunta violencia. Este consta de varias casillas destinadas a recopilar información esencial. Entre las más importantes se van a incluir los datos del establecimiento de salud, el cual permite identificar el lugar donde se realiza la atención. También tenemos datos del usuario como nombres, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad y autoidentificación étnica. Datos de residencia y de contacto fundamentales para el seguimiento del caso. Identificación de grupos en situación de vulnerabilidad, como van a ser los niños, adolescentes, embarazadas, personas con discapacidad o adultos mayores. También se debe poner el tipo de violencia del evento ocurrido, incluyendo violencia física, psicológica o sexual, así también como violaciones de derechos humanos. Datos de atención brindada, donde se especifica el servicio, el tipo de lesión o consecuencia, daño, enfermedad o incapacidad. También se debe dar el relato de los hechos y posible agresor, información clave para la valoración del caso. El registro médico legal, que incluye toma de muestras, firma de profesional de salud y responsabilidad institucional. Notificación a autoridades como la Fiscalía o la Policía, garantizando el cumplimiento legal. Este formulario es fundamental porque permite documentar el caso de manera estructurada y facilita la intervención interdisciplinaria y asegura además el seguimiento y la protección de la vida. Este formulario es fundamental porque permite documentar el caso de manera estructurada y facilita la intervención interdisciplinaria y asegura además el seguimiento y la protección de la víctima.